Él dijo que no quería ser mi padre, dijo Niña Abandonada, pero Millonario la vio y cambió su vida para siempre. Mira hasta el final. Comenta qué te pareció esta historia dándole una nota del 0 al 10. Quiero saber si te gustó mi historia y suscríbete a mi canal para apoyar mi trabajo. Cuento con tu ayuda. El viento cortante de junio soplaba por la sierra de Guanajuato cuando Javier Mendoza aceleró su camioneta por la carretera que conectaba León con las ciudades vecinas. A sus 52 años, el empresario de la construcción había desarrollado una rutina meticulosa. Salía de casa a las 5 de la mañana para supervisar sus obras, regresaba para almorzar con Carmen, su esposa de 48 años, y dedicaba las tardes al papeleo administrativo de su pequeña empresa. Aquella mañana helada, sin embargo, algo fuera de lo común interrumpió su rutina. Una pequeña figura sentada en el acotamiento de la carretera llamó su atención. Javier disminuyó la velocidad, frunciendo el ceño. Era una niña. No debía tener más de 4 años, acurrucada junto a la barrera metálica. Sostenía contra su pecho un osito de peluche marrón, claramente desgastado por el tiempo y el uso. Lo que más lo perturbó fue darse cuenta de que la niña estaba sola, temblando visiblemente con el frío matutino. Javier detuvo la camioneta en el acotamiento, encendió las luces de emergencia y bajó rápidamente. Sus años como padre, antes de la tragedia que prefería no recordar, habían creado en él un instinto protector que nunca había desaparecido por completo. La niña levantó la mirada cuando él se acercó, 2 grandes ojos cafés repletos de lágrimas que reflejaban un sufrimiento demasiado profundo para alguien tan pequeño. «Hola, pequeña», dijo Javier, agachándose para quedar a su altura. «¿Cómo te llamas? ¿Dónde están? ¿En tus papás?» La niña abrazó al osito con más fuerza. Su ropa era inadecuada para el frío, un vestidito de verano rosa claro, tenis gastados sin calcetines, ningún abrigo. «Isabela», murmuró ella, la voz casi inaudible por el viento. «Él dijo que no quería ser mi padre». Las palabras golpearon a Javier como un puñetazo en el estómago. Miró a su alrededor, buscando señales de vehículos o personas, pero la carretera estaba desierta. Solo algunas marcas de neumáticos en el asfalto indicaban que un coche se había detenido allí recientemente. «¿Quién dijo eso, Isabela? ¿Quién te trajo aquí?» La niña señaló vagamente en la dirección de donde Javier había venido. «El hombre del coche negro», le gritó a tía Wendy y luego me trajo aquí. Dijo que yo era un problema y que ya no quería cuidarme. Javier sintió la rabia hirviendo en su pecho. ¿Cómo podía alguien abandonar a una niña de esa manera? Miró de nuevo hacia la carretera y se dio cuenta de una placa de coche caída cerca de la barrera, aparentemente arrancada en la prisa de la partida. Memorizó rápidamente los números y letras antes de volver su atención a Isabela. «Isabela, ¿tienes frío? ¿Hambre?» Ella asintió tímidamente. «Voy a llevarte a un lugar seguro. ¿De acuerdo? Mi esposa Carmen te cuidará». Durante el trayecto de regreso a León, Javier observaba a Isabela por el retrovisor. La niña permanecía en silencio, aferrada al osito, mirando por la ventana con una expresión vacía que lo preocupaba profundamente. Llamó a Carmen, explicándole brevemente la situación. Su esposa, una enfermera jubilada que siempre había demostrado un cariño especial por los niños, no dudó en aceptar a la pequeña visitante. Al llegar a casa, Carmen ya había preparado un baño caliente y separado ropa adecuada. La casa sencilla pero acogedora de la pareja, decorada con muebles de madera maciza típicos de la región, contrastaba drásticamente con el abandono que Isabela había experimentado. Carmen envolvió a la niña en toallas suaves, le ofreció leche caliente con pan de elote, una especialidad local que se esmeraba en preparar semanalmente. «Javier, mira estas marcas».
susurró Carmen a su marido cuando Isabela estaba distraída jugando con algunos juguetes antiguos que habían guardado. Pequeñas cicatrices circulares salpicaban los brazos de la niña, claramente resultado de quemaduras de cigarro. Esta niña ha sido maltratada. En las primeras horas, Isabela apenas habló. Respondía a las preguntas de Carmen con gestos o monosílabos, siempre abrazada a su osito. Javier notó que retrocedía instintivamente cuando él se acercaba demasiado rápido o levantaba la voz, señales obvias de trauma. Durante el almuerzo, la niña comió vorazmente, como si no supiera cuándo sería su próxima comida. Por la tarde, Javier llamó a la policía local, reportando el abandono y proporcionando la información de la placa que había memorizado. El investigador que atendió la llamada prometió verificar la propiedad del vehículo, pero advirtió que los casos de abandono de menores eran complicados y tardados de resolver. Mientras esperaban noticias oficiales, Carmen instaló a Isabela en la antigua habitación que había sido de Patricia, su hija perdida en un accidente de tráfico 5 años antes. La habitación había permanecido intacta desde entonces, una especie de santuario que ambos respetaban pero evitaban. Ver a una niña de nuevo en ese espacio despertó en ambos emociones contradictorias. Alegría por la oportunidad de cuidar a alguien de nuevo, pero también dolor por los recuerdos que preferían mantener dormidos. Al final del primer día, cuando Isabela ya estaba dormida, Javier recibió una llamada de la investigación policial. La placa pertenecía a un Volkswagen Jetta negro registrado a nombre de Ricardo Morales, un abogado conocido en la región de León. La dirección proporcionada en el registro era de un despacho en el centro de la ciudad. «Vamos a buscar a este Ricardo mañana», le dijo Javier a Carmen mientras observaban a Isabela dormir pacíficamente por primera vez, probablemente en mucho tiempo. «Necesito entender qué pasó. ¿Quién es esa tía Wendy que mencionó?» Carmen tomó la mano de su esposo. «Javier, ¿y si no logramos encontrar a su familia? ¿Y si nadie la quiere de vuelta?» La pregunta quedó flotando en el aire como una posibilidad que ambos habían considerado, pero que ninguno había verbalizado. Mirando a la niña dormida, Javier sintió algo despertar en su corazón que había permanecido dormido desde la pérdida de Patricia. Quizás el destino había puesto a Isabela en su camino por una razón más grande de lo que ambos comprendían en ese momento. La mañana siguiente trajo un descubrimiento perturbador. Javier se despertó antes del amanecer, como era su costumbre, pero al bajar a la cocina encontró a Isabela sentada en el suelo, dibujando con un trozo de carbón que había logrado tomar de la chimenea. El papel que Carmen le había dejado permanecía intacto sobre la mesa. En su lugar, la niña garabateaba directamente en el piso de cerámica. Los dibujos eran inquietantes, figuras distorsionadas de hombres con los brazos levantados, mujeres con lágrimas corriendo por el rostro, y siempre, en cada dibujo, una figura pequeña escondida en un rincón. Javier se agachó a su lado, tratando de no demostrar el shock que sentía. «Isabela, ¿qué estás dibujando?», preguntó suavemente. La niña dejó de garabatear y lo miró con aquellos ojos grandes y tristes. «Son las personas que gritan», dijo simplemente, como si fuera la cosa más natural del mundo. La tía Wendy lloraba mucho cuando el hombre gritaba. Carmen bajó en ese momento y vio la escena. Sus años de experiencia como enfermera en un hospital público la habían preparado para reconocer señales de trauma, pero ver aquellos dibujos hechos por una niña de 4 años la dejó profundamente perturbada. «Cariño», dijo Carmen, sentándose en el suelo junto a Isabela, «¿quieres contarme sobre la tía Wendy?». Isabela negó con la cabeza vigorosamente y se encogió, abrazando a su osito. Era obvio que mencionar a ciertas personas o situaciones la ponía extremadamente ansiosa.
Javier y Carmen intercambiaron una mirada preocupada. La niña necesitaba ayuda profesional, pero primero debían entender su situación legal. Después del desayuno, Javier se dirigió al centro de León en busca del despacho de Ricardo Morales. La dirección lo llevó a un edificio comercial de 3 pisos en la Avenida Madero, una de las principales de la ciudad. El despacho estaba en el 2º piso, con una placa discreta que decía Ricardo Morales, abogados. La recepcionista, una mujer joven de aspecto nervioso, informó que el licenciado Morales había viajado inesperadamente al extranjero la semana anterior. No había previsión de regreso y no podía proporcionar más información sobre su paradero o contacto. Fue muy repentino, explicó la recepcionista, evitando mirar a los ojos a Javier. Canceló todas sus citas y dijo que era una emergencia familiar. Javier sintió que había algo extraño en la explicación. La mujer parecía incómoda, como si estuviera omitiendo información importante. Dejó su tarjeta de visita pidiendo que lo contactaran si el abogado regresaba. De vuelta en casa, encontró una situación alarmante. Carmen estaba al teléfono con una trabajadora social del municipio, Lucía Fernández, quien había sido informada sobre la presencia de Isabela en la casa de la pareja. La mujer al otro lado de la línea estaba haciendo preguntas incisivas sobre la documentación de la niña y la legalidad de su permanencia allí. «Señora Mendoza, comprendo su buena intención», decía la voz áspera de Lucía por el teléfono. «Pero no pueden simplemente recoger a una niña de la calle y mantenerla en casa sin los debidos procedimientos legales». Carmen explicó pacientemente que habían reportado el caso a la policía y estaban intentando localizar a los responsables de la niña. Lucía, sin embargo, insistía en que Isabela debía ser trasladada a un albergue municipal mientras la situación no se regularizara. «Eso no va a suceder», dijo Javier, tomando el teléfono de su esposa. «Esta niña fue abandonada y está traumatizada. No vamos a entregarla a extraños para que sufra más trauma». «Señor Mendoza», replicó Lucía con tono autoritario, «ustedes no tienen opción. Estaré ahí mañana por la mañana con la documentación necesaria para transferir a la menor a la custodia del municipio». Javier colgó el teléfono con fuerza. Nunca se había sentido tan frustrado con la burocracia. Miró a Carmen, que estaba visiblemente perturbada por la conversación. «Vamos a necesitar un abogado», dijo él. «No podemos dejar que se lleven a Isabela. ¿Viste el estado en que llegó aquí?» Esa tarde buscaron a Nidia Santos, una abogada especializada en derecho familiar que mantenía un despacho cerca del juzgado de León. Nidia, una mujer de mediana edad con experiencia en casos complejos de custodia, escuchó atentamente el relato de la pareja. «La situación es delicada», explicó ella, ajustándose las gafas mientras analizaba sus anotaciones. «Hicieron lo correcto al reportar el abandono, pero Lucía tiene razón en cuanto a los aspectos legales. Necesitamos formalizar una solicitud de guarda y custodia temporal urgente». «¿Cuánto tiempo tarda eso?», preguntó Carmen, la ansiedad evidente en su voz. «Con suerte, unos días, pero necesitaremos demostrar que ustedes ofrecen el mejor ambiente para la niña y que hay negligencia o incapacidad por parte de los responsables anteriores». Esa noche, mientras Isabela dormía, la pareja conversó largamente sobre las implicaciones de su decisión. Javier le reveló a Carmen que había contratado a un investigador privado para averiguar más sobre Ricardo Morales y la tal tía Wendy. «Hay algo muy turbio en esta historia», dijo él. «Un abogado no abandona simplemente a una niña en la carretera y luego desaparece del país. Algo lo hizo huir». Carmen tomó la mano de su esposo. «Javier, ¿estás seguro de que queremos involucrarnos en esto?
¿Y si es peligroso? ¿Y si nos estamos metiendo con gente equivocada? Carmen, ¿viste esos dibujos que hizo esta mañana? Esta niña ha sufrido horrores. No puedo simplemente fingir que no vi y entregarla al sistema. No después de... No terminó la frase, pero ambos sabían que se refería a la pérdida de Patricia. La culpa que cargaba por no haber podido proteger a su propia hija había creado en él una necesidad casi obsesiva de salvar a Isabela. A la mañana siguiente, Lucía Fernández llegó puntualmente a las 9, acompañada por un oficial de justicia. Era una mujer robusta, de aproximadamente 50 años, con una expresión severa que no demostraba ninguna empatía por la delicada situación que estaban enfrentando. ¿Dónde está la menor?, preguntó sin rodeos, entrando en la casa sin esperar invitación. Isabela está en su cuarto, respondió Carmen, posicionándose protectoramente entre Lucía y el pasillo que llevaba a las habitaciones. Tienen la documentación que solicité ayer. Javier entregó los papeles preparados por Nidia, la solicitud formal de guarda temporal, un informe médico de Carmen sobre el estado físico de la niña y fotos de los perturbadores dibujos que Isabela había hecho. Lucía examinó superficialmente los documentos. Esto no cambia el hecho de que mantuvieron a una menor en casa sin autorización legal por 2 días. El traslado al albergue se ejecutará ahora. En ese momento, Isabela apareció en el pasillo, todavía en pijama, sosteniendo su osito. Al ver a extraños en casa, principalmente la figura autoritaria de Lucía, la niña comenzó a temblar visiblemente. «No», dijo Isabela, corriendo a esconderse detrás de Carmen. «No quiero ir. Por favor, no me lleven». La reacción de la niña fue tan intensa que incluso Lucía pareció momentáneamente desconcertada. Carmen se arrodilló y abrazó a Isabela, susurrando palabras tranquilizadoras. Fue en ese tenso momento que Nidia llegó, cargando papeles oficiales. «Conseguí una suspensión provisional que suspende el traslado hasta que la solicitud de guarda temporal sea analizada», anunció, entregando la documentación a Lucía. La trabajadora social leyó los papeles con expresión irritada. «Esto es solo una maniobra dilatoria», dijo ella. «El interés superior de la niña es estar bajo cuidado institucional adecuado». «El interés superior de esta niña», replicó Nidia firmemente, «es permanecer en un ambiente donde se siente segura mientras intentamos localizar a su familia o esclarecer las circunstancias de su abandono». Lucía salió de la casa visiblemente contrariada, pero legalmente impedida de llevarse a Isabela. Sin embargo, sus últimas palabras sonaron como una amenaza. «Estaré vigilando a esta familia. Cualquier irregularidad, cualquier señal de que no están cuidando adecuadamente a la niña y será removida inmediatamente». Tras la salida de los funcionarios, Javier se dio cuenta de que la batalla legal apenas había comenzado. Nidia advirtió que necesitarían reunir pruebas sólidas sobre el abandono de Isabela y demostrar que ofrecían el mejor hogar posible para ella. Esa tarde, el investigador privado que Javier había contratado llamó con información preliminar perturbadora. Ricardo Morales había salido del país, pero su partida había sido precedida por movimientos financieros sospechosos y el cierre abrupto de varios casos en su despacho. La doctora Mireya Acuña abrió la puerta de su consultorio con una sonrisa gentil que inmediatamente tranquilizó a Isabela. La psicóloga infantil había trabajado con niños traumatizados por más de 15 años en León, y su consultorio estaba especialmente diseñado para acoger a pequeños pacientes. Paredes en tonos pastel, juguetes educativos esparcidos por el ambiente y una gran ventana que daba a un jardín interno lleno de mariposas de colores. «Hola, Isabela», dijo la doctora, agachándose para quedar a la altura de la niña. «Soy Mireya. Carmen me contó que quieres mucho a tu osito.
¿Cómo se llama? Isabela abrazó al peluche con más fuerza, estudiando el rostro de la psicóloga con cautela. Tras unos segundos de silencio, murmuró: «Chocolate. Se llama chocolate porque es café como el dulce que hacía mi mamá». Era la primera vez en 4 días que Isabela mencionaba espontáneamente a su madre. Carmen, que acompañaba la consulta, sintió el corazón oprimirse. La doctora Mireya notó la importancia de ese momento y continuó la conversación con delicadeza. «¡Qué nombre tan bonito! ¿Tu mamá hacía dulce de chocolate? ¿Recuerdas su sabor?» Isabela asintió tímidamente. Cantaba cuando lo hacía. Una canción sobre pajaritos que volaban lejos, muy lejos. Durante la primera sesión, la doctora Mireya se concentró en establecer confianza con Isabela a través de actividades lúdicas. Le ofreció papel y lápices de colores, sugiriendo que la niña dibujara lo que quisiera. Como se esperaba, Isabela comenzó a reproducir los mismos patrones perturbadores. Figuras grandes y amenazantes, personas llorando y siempre una figura pequeña escondida. «Isabela, ¿quiénes son estas personas en tus dibujos?», preguntó la psicóloga suavemente. La niña dejó de dibujar abruptamente. El hombre que gritaba y la tía Wendy que lloraba. Ella siempre lloraba cuando él llegaba a casa. Y esta personita aquí en la esquina, soy yo. Me escondía debajo de la mesa de la cocina cuando peleaban. La doctora Mireya intercambió una mirada significativa con Carmen. Era evidente que Isabela había presenciado episodios de violencia doméstica, lo que explicaba sus dibujos compulsivos y el mutismo selectivo que demostraba en ciertas situaciones. En la segunda semana de terapia sucedió algo inesperado. Isabela estaba jugando con muñecas cuando de repente se detuvo y miró directamente a la doctora Mireya. «Doctora, la tía Wendy no era mi mamá de verdad». La revelación cayó como una bomba en el consultorio. La psicóloga mantuvo la expresión neutra, pero internamente se puso alerta. «¿Ah, no? ¿Y quién era tu mamá de verdad, cariño?» «No sé bien su nombre. La tía Wendy decía que se fue cuando yo era muy chiquita. Decía que no me quería y por eso me dejó con ella». Carmen sintió las lágrimas brotar en sus ojos. A cada sesión, descubrían nuevas capas de rechazo y abandono en la corta vida de Isabela. La doctora Mireya tomó notas cuidadosas, dándose cuenta de que la historia real de la niña era mucho más compleja de lo que imaginaban inicialmente. Después de la consulta, Carmen llamó inmediatamente a Javier, que estaba en una de sus obras. «Javier, tienes que venir a casa ahora». La doctora Mireya descubrió algo importante sobre la familia de Isabela. Javier dejó todo y corrió a casa. Cuando llegó, encontró a Carmen visiblemente afectada en la cocina, preparando la merienda favorita de Isabela, pan de elote con leche tibia. «¿Qué pasó?», preguntó él, notando que Isabela estaba en el patio jugando, aparentemente ajena a la agitación de los adultos. «Javier, Wendy no es su madre, es solo una tía que cuidaba de Isabela porque la madre biológica la abandonó cuando era bebé». La información cambió por completo la perspectiva de la investigación. Javier se dio cuenta de que estaban buscando a las personas equivocadas. Ricardo no era el padre de la niña, sino probablemente la pareja de Wendy. Y si Wendy tampoco era la madre biológica, ¿quién era la verdadera familia de Isabela? Esa noche, Javier llamó al investigador privado que había contratado. «Necesito que cambies el enfoque de la investigación. Estamos buscando a 2 mujeres ahora. Wendy, que cuidaba a la niña, y la madre biológica cuyo nombre aún no sabemos». El investigador, un hombre experimentado llamado Juan Carlos, prometió expandir las búsquedas. «Voy a verificar registros de nacimiento, consultar a trabajadores sociales que trabajan con casos de abandono y tratar de rastrear la historia familiar a través de documentos hospitalarios». Mientras esperaban noticias de la investigación,
La rutina en la casa de los Mendoza comenzó a establecerse. Isabela demostraba señales de mejora, sonreía con más frecuencia, jugaba en el patio observando los colibríes que visitaban las flores de Carmen, y había comenzado a ayudar en la cocina, siempre fascinada por los dulces tradicionales mexicanos que su nueva madre adoptiva preparaba. Carmen notó que la niña tenía una memoria excepcional para recetas y canciones. Cuando estaba haciendo palanqueta de cacahuate, Isabela comenzó a tararear una melodía que no reconocía. «¿Dónde aprendiste esa canción, cariño?», preguntó Carmen. «Mi mamá la cantaba cuando yo era chiquita. La tía Wendy dijo que no debía cantar esa canción porque la ponía triste». Carmen grabó a Isabela cantando la melodía en su celular, pensando que tal vez podría ser una pista importante para descubrir la identidad de la madre biológica. 3 semanas. Después de las primeras consultas, la doctora Mireya llamó a Javier y Carmen para una conversación privada. Isabela estaba en la sala de juegos con una asistente, aparentemente distraída con rompecabezas. «Necesito compartir algunas observaciones importantes», dijo la psicóloga consultando sus notas. «Isabela presenta síntomas claros de estrés postraumático, pero hay algo más. Tiene una inteligencia emocional muy desarrollada para su edad, como si hubiera sido forzada a madurar precozmente». «¿Qué significa eso exactamente?», preguntó Javier. «Significa que aprendió a leer señales de peligro en los adultos a su alrededor. Es un mecanismo de supervivencia que los niños abusados desarrollan. Pero también significa que tiene recuerdos muy claros de su vida anterior, incluyendo detalles que pueden ser útiles para encontrar a su familia». La doctora Mireya sugirió un enfoque diferente para las próximas sesiones. Terapia a través de narrativas, donde Isabela podría contar su historia usando juguetes y representaciones simbólicas, sin la presión de responder preguntas directas. En la sesión siguiente, algo extraordinario sucedió. Isabela estaba jugando con una casa de muñecas cuando comenzó a narrar una historia detallada sobre una familia que vivía en una casa amarilla cerca de una iglesia muy antigua. «Mi mamá trabajaba en una casa grande, limpiando y cocinando para una familia rica. Usaba un delantal blanco y volvía a casa solo por la noche». La doctora Mireya pidió más detalles. «¿Recuerdas dónde estaba esa casa grande?». «Tenía muchas escaleras de piedra y una fuente en medio. Mi mamá decía que era la casa más bonita de Guanajuato». El corazón de Carmen se disparó. Guanajuato era su ciudad natal. Había crecido allí hasta los 18 años, cuando se mudó a León para estudiar enfermería. Conocía bien las casas históricas de la ciudad, muchas de las cuales eran habitadas por familias tradicionales que mantenían empleadas domésticas. «Isabela», dijo Carmen cuidadosamente, «¿recuerdas el nombre de la familia para la que trabajaba tu mamá?». La niña pensó por un momento, frunciendo el ceño en concentración. «Santos», decía que trabajaba para los Santos y que eran muy buenos con ella. Carmen sintió como si el mundo se hubiera detenido. Santos era su apellido de soltera. Su familia había vivido en Guanajuato por generaciones y sus padres, ahora fallecidos, realmente mantenían empleadas domésticas en su casa colonial del centro histórico. «Javier», susurró ella, «creo que sé quién es la madre de Isabela». La revelación que siguió cambiaría todo lo que pensaban saber sobre la historia de la niña. Carmen comenzó a recordar a una joven empleada que había trabajado para sus padres unos 5 años antes, una muchacha amable y trabajadora que se había ido abruptamente del empleo alegando problemas familiares. «Se llamaba Wendy», dijo Carmen, las piezas del rompecabezas finalmente encajando. «Pero no era tía de nadie, era la propia madre de Isabela». El descubrimiento creó más preguntas que respuestas.
Si Wendy era la verdadera madre, ¿por qué le había mentido a su propia hija? ¿Por qué había dicho que la madre biológica la había abandonado? Y principalmente, ¿por qué había permitido que Ricardo abandonara a Isabela en la carretera si ella era quien realmente amaba a la niña? Esa noche, Javier tomó una decisión que cambiaría el rumbo de toda la investigación. Irían a Guanajuato a buscar respuestas. El viaje a Guanajuato comenzó en una mañana soleada de agosto, con Isabela sentada en el asiento trasero de la camioneta, tarareando bajito la melodía que había aprendido de su madre. El trayecto de 2 horas por las montañas de la sierra fue salpicado por preguntas inocentes de la niña sobre a dónde iban y si podía llevar a Chocolate, su osito inseparable. «Vamos a visitar una ciudad muy bonita donde nació la abuela Carmen», explicó Javier, observando a Isabela por el retrovisor. «Tiene iglesias antiguas, casitas de colores y muchas historias que contar». Carmen apretaba las manos mientras reconocía cada curva de la carretera. Hacía 15 años que no volvía a Guanajuato, desde el funeral de sus padres. La ciudad histórica guardaba recuerdos dulces de su infancia, pero también el dolor de la pérdida y la decisión de construir una nueva vida en León, junto a Javier. Al llegar al centro histórico, Isabela quedó fascinada por las calles empedradas, las iglesias barrocas y las casas coloniales de colores que se esparcían por las laderas. «Es como un castillo de princesa», dijo, señalando la Basílica de Nuestra Señora de Guanajuato. Javier estacionó cerca de la casa donde Carmen había crecido, una construcción colonial de 2 pisos pintada de amarillo con ventanas y puertas en azul colonial. La propiedad había sido vendida tras el fallecimiento de los padres de Carmen, pero ella todavía conocía bien el vecindario y sabía dónde buscar información sobre antiguas empleadas. «Vamos a hablar con doña Concepción», dijo Carmen, señalando una casa cercana. «Fue vecina de mi familia por 50 años y conoce a todos los que han trabajado en la zona». Doña Concepción, una señora de cabellos blancos y sonrisa acogedora, recibió al grupo en su balcón adornado con helechos típicos de la región. Cuando Carmen se presentó como la hija de los fallecidos comerciantes Santos, la anciana casi no contuvo la emoción. «Carmen, niña, ¿cómo has crecido y qué guapa te has puesto?», dijo, abrazando a la visitante. «Sentí tanto cuando tus padres se fueron. Eran personas tan buenas, siempre ayudaban a quien lo necesitaba». Tras los saludos iniciales, Carmen explicó que estaban buscando información sobre una joven llamada Wendy que había trabajado para su familia años atrás. Doña Concepción frunció el ceño, pensativa. «Wendy, sí, la recuerdo, una muchacha muy trabajadora, pero siempre triste. Trabajó para tus padres casi 2 años, si no me equivoco. Se fue de forma repentina, dejó a tus padres muy preocupados». «¿Usted recuerda por qué se fue?», preguntó Javier. «Ah, fue una situación muy extraña. Un día estaba allí trabajando normal y al otro había desaparecido sin decir nada. Tu madre se molestó mucho porque quería mucho a la muchacha. Después supimos que tenía problemas con un novio violento». Isabela, que se había quedado quieta durante la conversación de los adultos, de repente levantó la cabeza al oír la descripción. «Señora Wendy era mi mamá. Ella me cuidaba, pero el hombre malo se la llevó». Doña Concepción miró sorprendida a la niña, luego a Carmen. «¿Esta es la hija de Wendy? Dios mío, qué pequeño es el mundo. Siempre hablaba de su hijita cuando trabajaba aquí. Decía que era lo más importante de su vida». La confirmación de que Wendy realmente amaba a Isabela trajo alivio, pero también más confusión. Si amaba tanto a su hija, ¿por qué había permitido que Ricardo la abandonara? Doña Concepción sugirió que buscaran al padre Antonio en la iglesia de San Diego, pues él mantenía contacto con muchas familias de la región y podría tener información más reciente.
El padre Antonio, un hombre de mediana edad con mirada bondadosa, recibió al grupo en el atrio de la iglesia secular. Cuando Carmen mencionó a Wendy y explicó la situación de Isabela, el padre se mostró visiblemente perturbado. «Wendy Silva», dijo, moviendo la cabeza con tristeza. «Conocí bien su historia. Fue una de las situaciones más difíciles que he acompañado aquí en la parroquia». El padre contó que Wendy había buscado ayuda de la iglesia varias veces, siempre con marcas de violencia y pidiendo protección para ella y para su hija. Estaba siendo amenazada por un hombre que decía ser su dueño, alguien con influencia que usaba su posición para intimidar a quien intentara ayudarla. «¿Este hombre era un abogado llamado Ricardo?», preguntó Javier. «Exacto, Ricardo Morales. Aparecía por aquí algunas veces, siempre con una actitud arrogante, diciendo que Wendy le debía dinero y que él tenía derechos legales sobre ella y sobre la niña». La historia que el padre contó reveló un esquema perverso de control y chantaje. Ricardo había conocido a Wendy cuando ella estaba en una situación financiera desesperada, ofreciéndole ayuda a cambio de una deuda que crecía constantemente a través de intereses abusivos y tarifas inventadas. La convenció de firmar papeles que ella no entendía completamente, documentos que le daban a él derechos legales sobre decisiones relacionadas con la niña. Wendy vivía aterrorizada, pero no sabía cómo escapar. Isabela escuchaba todo en silencio, abrazada a su osito. De repente interrumpió la conversación. «Padre, mi mamá Wendy lloraba todas las noches. Me abrazaba muy fuerte y decía que un día íbamos a huir a un lugar seguro». El padre se agachó para quedar a la altura de la niña. «¿Y recuerdas la última vez que viste a tu mamá? Estaba llorando mucho. El hombre malo estaba gritando y diciendo groserías. Me dio a chocolate y me dijo que iba a viajar, que debía ser una niña fuerte». Las lágrimas corrieron por el rostro de Carmen al imaginar la desesperación de una madre siendo obligada a entregar a su hija para protegerla de algo aún peor. El padre continuó la narrativa. «Wendy desapareció hace unos 2 meses. Algunas personas dijeron que la vieron saliendo de la ciudad con Ricardo, pero parecían estar peleando. Después de eso, nadie más tuvo noticias de ella». Javier sintió un frío en el estómago. «Padre, ¿usted cree que Wendy pueda estar en peligro?» «No lo sé, hijo, pero sé que ella jamás abandonaría a su hija voluntariamente. Si Isabela fue dejada en la carretera, fue porque Wendy estaba siendo coaccionada o porque le pasó algo grave». Al salir de la iglesia, el grupo estaba más perturbado que cuando llegaron. La investigación había revelado que Wendy era una víctima, no una negligente, pero también había planteado la terrible posibilidad de que ella misma pudiera estar en peligro. Esa tarde, mientras caminaban por las calles históricas de Guanajuato, Isabela de repente se detuvo frente a una casa colonial azul. «Es aquí», dijo simplemente. «¿Aquí qué, cariño?», preguntó Carmen. «Aquí es donde yo vivía con mi mamá Wendy antes de que llegara el hombre malo». La casa estaba visiblemente abandonada, con ventanas cerradas, con tablas y maleza creciendo en el patio. Javier habló con un vecino, quien confirmó que allí había vivido una mujer joven con una niña pequeña, pero que se habían ido hacía algunos meses en circunstancias extrañas. «Se fueron una noche», contó el vecino. «Oí gritos, una pelea, y al día siguiente la casa estaba vacía. La dueña no volvió a buscar sus cosas». Javier pidió permiso para examinar la propiedad. Lo que encontraron dentro de la casa abandonada los conmocionó. Juguetes de Isabela esparcidos por el suelo, ropa de niña en los armarios y, más perturbador aún, señales evidentes de lucha en la sala principal, con muebles rotos y marcas de sangre en las paredes. «Mamá»,
dijo Isabela en voz baja, señalando un dibujo infantil pegado en la pared de la cocina. Era la figura de una mujer y una niña tomadas de la mano, con un sol amarillo brillante en el cielo. Yo hice ese dibujo para mi mamá Wendy el día de su cumpleaños. Carmen abrazó a Isabela con fuerza, tratando de protegerla de la cruda realidad que se revelaba a cada descubrimiento. Era evidente que Wendy no había abandonado a su hija voluntariamente, sino que había sido víctima de violencia y posiblemente coaccionada para entregar a Isabela a Ricardo. En el camino de regreso a León, el trío viajó en silencio. Isabela durmió la mayor parte del trayecto, emocionalmente agotada por las revelaciones del día. Javier conducía con una determinación renovada, sabiendo ahora que no solo se enfrentaban al abandono de una niña, sino posiblemente a un secuestro y violencia doméstica. «Carmen», dijo él cuando pararon en una gasolinera, «ya no podemos investigar esto solos. Wendy puede estar en peligro real, y Ricardo es más peligroso de lo que imaginábamos». Carmen estuvo de acuerdo, pero una preocupación la atormentaba. ¿Y si descubrimos que algo terrible le pasó a Wendy? ¿Cómo se lo vamos a explicar a Isabela? La pregunta quedó en el aire sin respuesta mientras reanudaban el viaje. Ahora sabían que corrían contra el tiempo no solo para regularizar la situación legal de Isabela, sino también para posiblemente salvar la vida de su verdadera madre. El otoño llegó a León trayendo consigo una serie de desafíos que Javier jamás había imaginado enfrentar. Las cuentas de la investigación privada, los honorarios de Nidia, las consultas con la doctora Mireya y los costos médicos adicionales de Isabela habían creado un agujero significativo en las finanzas de la pareja. Javier se vio obligado a tomar una decisión dolorosa: vender parte de su pequeña empresa de materiales de construcción. «No tenemos opción», le dijo a Carmen una noche fría de abril, mientras analizaban las cuentas esparcidas sobre la mesa de la cocina. «El dinero de los ahorros se acabó y todavía tenemos que pagar otros 3 meses de abogada». Carmen miró hacia el cuarto donde Isabela dormía pacíficamente, abrazada a su osito Chocolate. La niña se había adaptado bien a la rutina de la casa, asistía a un kinder particular cercano y participaba en las actividades culturales típicas de la región, como las kermeses en el centro de la ciudad. «Voy a volver a trabajar», dijo Carmen. «El Hospital General necesita enfermeras para el turno de noche. Puedo empezar la próxima semana». La decisión de Carmen de trabajar en turnos nocturnos significaba que Javier tendría que asumir más responsabilidades con Isabela, algo que lo ponía ansioso. A pesar de todo el cariño que sentía por la niña, todavía luchaba con la sensación de insuficiencia que cargaba desde la pérdida de su propia hija. En la primera semana de mayo, las dificultades se intensificaron. Juan Carlos, el investigador privado, llamó con noticias preocupantes sobre Ricardo Morales. «Descubrí que mantenía despachos en 3 ciudades diferentes, todos con irregularidades fiscales. Había al menos 6 familias involucradas en situaciones similares a la de Wendy». «¿Qué significa eso exactamente?», preguntó Javier, preparando la cena para Isabela mientras hablaba por teléfono. «Significa que Ricardo operaba un esquema sistemático de explotación de mujeres vulnerables. Ofrecía ayuda financiera en momentos de desesperación, creaba deudas imposibles de pagar y luego usaba eso para controlarlas por completo. Juan Carlos había descubierto que otras 2 mujeres habían desaparecido en circunstancias similares a las de Wendy, siempre después de enfrentar a Ricardo o intentar recuperar la custodia de sus hijos. «Javier, tengo que decirte que las posibilidades de encontrar a Wendy viva están disminuyendo cada día». Esa noche
Después de que Isabela se durmiera, Javier compartió la información con Carmen antes de que ella saliera para su turno en el hospital. Ambos sabían que llegaría el momento en que tendrían que contarle a Isabela que su verdadera madre podría no volver nunca más. ¿Cómo le explicamos eso a una niña de 4 años?, preguntó Carmen, ajustándose el uniforme del hospital. Todavía pregunta todos los días cuándo la va a visitar su mamá Wendy. La rutina de la familia cambió drásticamente. Javier se despertaba a las 5 de la mañana para preparar a Isabela para la escuela. Trabajaba en las obras durante el día, recogía a la niña por la tarde y la cuidaba hasta que Carmen regresaba del hospital por la mañana. El cansancio era evidente en ambos, pero se negaban a rendirse en proporcionar estabilidad a Isabela. Fue durante este periodo de tensión financiera y emocional que Nidia descubrió algo alarmante sobre Lucía Fernández, la trabajadora social que tanto había presionado para remover a Isabela de la casa de la pareja. «Javier, necesito verlos urgentemente», dijo Nidia por teléfono un martes lluvioso. «Descubrí algo sobre Lucía que lo cambia todo». En el despacho de la abogada, Nidia presentó documentos que había obtenido a través de contactos en el Ministerio Público. Lucía recibió al menos 3 pagos sospechosos en los últimos 6 meses, todos de cuentas vinculadas a Ricardo Morales. ¿Eso significa que estaba siendo sobornada?, preguntó Carmen, incrédula. Exacto. Dificultaba procesos de adopción y mantenía a niños vulnerables en situación de riesgo a cambio de dinero. Ricardo le pagaba para que casos como el de Isabela no se resolvieran rápidamente. La revelación explicaba la insistencia irracional de Lucía en remover a Isabela de un hogar donde estaba visiblemente feliz y segura. No estaba actuando en el mejor interés de la niña, sino protegiendo los intereses criminales de Ricardo. «¿Qué podemos hacer con esta información?», preguntó Javier. «Ya le entregué todo al fiscal Lucas Andrade. Lucía será investigada y esto fortalece enormemente nuestro caso para la guarda definitiva de Isabela». Sin embargo, el descubrimiento trajo una preocupación adicional. Si Ricardo tenía suficiente influencia para corromper a funcionarios públicos, ¿qué otras personas podrían estar involucradas en su esquema? Esa semana, Isabela comenzó a mostrar signos de ansiedad debido a la ausencia nocturna de Carmen y al cansancio evidente de Javier. Durante una sesión con la doctora Mireya, la niña expresó su miedo de que sus nuevos padres también la abandonaran. «¿Javier se va a ir como el hombre malo hizo con mamá Wendy?», preguntó, abrazando a Chocolate con fuerza. La doctora Mireya orientó a Javier sobre la importancia de mantener la rutina estable y de conversar abiertamente con Isabela sobre sus sentimientos. Los niños perciben el estrés de los adultos y lo interpretan como señales de peligro, explicó. Fue Carmen quien tuvo la idea de involucrar a Isabela más activamente en la vida familiar. Comenzaron a enseñarle a preparar dulces tradicionales mexicanos, como la cajeta casera y las palanquetas que hacían para las fiestas. La niña demostró un talento natural para la cocina y se enorgullecía de ayudar a la abuela Carmen en la cocina. «Cuando mamá Wendy vuelva, le voy a hacer cajeta», decía Isabela, moviendo la olla con total concentración. «Se va a poner muy feliz». Esos momentos partían el corazón de Carmen, que sabía que muy probablemente Wendy nunca volvería. Pero también la llenaban de determinación para darle a Isabela todo el amor y cuidado que merecía. En junio, durante las tradicionales fiestas patronales de León, Isabela participó en una presentación en la escuela donde cantó una canción folclórica. Javier y Carmen estaban en la audiencia, visiblemente emocionados al ver a la niña que habían encontrado traumatizada y muda, ahora sonriendo e interactuando con otros niños.
Después de la presentación, una maestra de la escuela se acercó a la pareja. Isabela es una niña especial, dijo. Me doy cuenta de que ha pasado por dificultades, pero ustedes están haciendo un trabajo maravilloso con ella. Fue en ese momento que Javier se dio cuenta de que, a pesar de todas las dificultades financieras y emocionales, estaban logrando proporcionarle a Isabela algo que nunca había tenido: una familia estable y amorosa. A finales de junio, Juan Carlos llamó con un descubrimiento perturbador. Había encontrado pruebas de que Ricardo mantenía una propiedad rural en las afueras de Irapuato, una ciudad a unos 100 kilómetros de León. Los vecinos informaron de actividades extrañas en la propiedad, incluida la presencia ocasional de mujeres que parecían estar allí en contra de su voluntad. Javier, creo que hemos encontrado dónde podrían estar reteniendo a Wendy, dijo el investigador. Pero no podemos actuar solos. Necesitas involucrar a las autoridades competentes. La noticia trajo esperanza, pero también terror. Si Wendy estaba viva pero prisionera, cada día de retraso podría significar un mayor sufrimiento para ella. Javier se encontró ante una decisión crucial: esperar la lenta maquinaria de la justicia o intentar un enfoque más directo y arriesgado. Esa noche, mientras observaba a Isabela dormir tranquilamente en su habitación, Javier tomó una decisión que cambiaría el rumbo de toda la investigación. No podía esperar más. Wendy había sacrificado todo para proteger a su hija, y ahora era su turno de hacer lo mismo por ambas. A la mañana siguiente, Javier llamó a Nidia con una propuesta audaz: organizar una operación coordinada con el Ministerio Público para investigar la propiedad rural de Ricardo. Si Wendy estaba realmente allí, cada hora de vacilación podría ser la diferencia entre salvarla o perderla para siempre. Es arriesgado, Javier, advirtió Nidia. Si nos equivocamos o si Ricardo descubre que estamos investigando, podría simplemente desaparecer de nuevo. Nidia, esa niña se despierta todos los días esperando que su madre vuelva. No puedo mirarla a los ojos sabiendo que quizás podríamos haberla salvado, y decidimos no intentarlo. La operación fue planeada con precisión militar durante una intensa semana de julio. El fiscal Lucas Andrade coordinó una fuerza de tarea que incluía a investigadores del Ministerio Público, agentes de la Policía de Investigación y trabajadores sociales especializados en casos de secuestro. Javier insistió en acompañar la operación, en contra de todos los consejos de Nidia y Carmen. No eres policía, Javier, argumentó Carmen la noche anterior a la operación. Es demasiado peligroso. Piensa en Isabela, ella te necesita. Es precisamente por ella que necesito ir, respondió Javier, verificando por tercera vez la dirección de la propiedad rural que Juan Carlos había descubierto. Si Wendy está allí, quiero estar presente cuando la encontremos. Isabela merece saber que hicimos todo para traer a su madre envuelta. Carmen había arreglado que Isabela pasara el día con la doctora Mireya en una actividad especial en el consultorio que incluía a otros niños en tratamiento. La niña estaba emocionada con la perspectiva de jugar con nuevos amigos, ajena a la tensión que dominaba a los adultos a su alrededor. «Abuela, cuando vuelva hoy, ¿van a estar aquí?», preguntó Isabela durante el desayuno. Una pregunta que se había vuelto rutinaria desde que percibió la constante preocupación de sus padres adoptivos. «Sí, mi amor», mintió Carmen besando la frente de la niña. «Siempre vamos a estar aquí cuando nos necesites». La propiedad de Ricardo se encontraba en una zona rural entre Irapuato y Celaya, un área de antiguas haciendas donde muchas propiedades permanecían aisladas por kilómetros. La casa principal era una construcción de 2 pisos, visiblemente mal conservada, rodeada por un extenso terreno con pocos árboles y cercas deterioradas.
Javier acompañó la operación desde dentro de una camioneta de la Policía de Investigación, estacionada a unos 500 metros de la propiedad. A través de binoculares podía ver a los agentes posicionándose estratégicamente alrededor de la casa. El silencio de la mañana era roto solo por la radio que transmitía las coordinaciones entre los equipos. Equipo Alfa en posición, anunció una voz por la radio. Avistamos movimiento en la casa principal, al menos 2 personas en el interior. El corazón de Javier se disparó. 2 personas podrían significar Ricardo y Wendy, o Ricardo y otra víctima, o simplemente Ricardo y un cómplice. Las posibilidades giraban en su mente mientras observaba a los agentes acercarse a la residencia. Equipo Bravo, entrada por la parte trasera autorizada, ordenó el coordinador de la operación. Sospecha de secuestro y privación ilegal de la libertad. Extrema cautela con posibles víctimas en el interior. Javier sostuvo la radio con fuerza, tratando de controlar la ansiedad. A través de los binoculares vio el momento exacto en que los agentes irrumpieron en la propiedad. Gritos masculinos resonaron en la mañana silenciosa, seguidos de órdenes policiales fuertes y claras. «Sospechoso detenido», anunció la voz por la radio unos minutos después. «Ricardo Morales está bajo custodia. Encontramos a una mujer en el interior de la residencia, aparentemente en estado de cautiverio». Javier no pudo permanecer más en la camioneta. Corrió hacia la casa, ignorando las protestas de los agentes que intentaron detenerlo. Necesitaba ver con sus propios ojos si habían encontrado a Wendy. La escena dentro de la casa era devastadora. Ricardo estaba esposado en la sala principal, gritando sobre sus derechos legales y amenazando con demandar a todos los presentes. Pero fue lo que Javier vio en el cuarto del fondo lo que lo dejó sin palabras. Wendy Silva estaba sentada en una cama estrecha, visiblemente desnutrida y con marcas evidentes de violencia física. Su cabello estaba desaliñado, su ropa sucia y rota, y en sus ojos había un terror profundo que hablaba de meses de sufrimiento. Cuando vio a extraños entrando en la habitación, se encogió en un rincón, protegiéndose el rostro con las manos. «Wendy», dijo Javier suavemente acercándose despacio. «Mi nombre es Javier. Estoy aquí por Isabela». Al oír el nombre de su hija, Wendy levantó la mirada. «¿Isabela? ¿Mi bebé? ¿Está bien? ¿Qué pasó con ella?» «Está a salvo», respondió Javier, sintiendo lágrimas en los ojos. «Está viviendo conmigo y mi esposa. La estamos cuidando desde que Ricardo la abandonó en la carretera». Wendy comenzó a llorar compulsivamente, un llanto de alivio mezclado con desesperación. «Pensé que nunca más la volvería a ver. Él decía que si intentaba huir, le haría daño. Dijo que ella estaba sufriendo por mi culpa». El agente responsable de la investigación, el delegado Marcos Rivera, documentó cuidadosamente el testimonio de Wendy. La historia que contó confirmó todas las sospechas sobre el esquema criminal de Ricardo. «Me controlaba a través de deudas falsas», explicó Wendy, aceptando una manta que una trabajadora social le había traído. «Cuando intenté irme de Guanajuato con Isabela, dijo que le debía 50,000 pesos. Me mostró papeles que había firmado sin entender». Wendy relató cómo Ricardo la había forzado a entregar a Isabela, prometiendo que la niña sería colocada en una buena familia, pero luego descubriendo que, en realidad, pretendía venderla para adopción ilegal en el extranjero. «Cuando descubrí la verdad, intenté recuperar a mi hija. Fue cuando me trajo para acá», continuó, temblando a pesar de la manta. «Dijo que me quedaría aquí hasta que aprendiera a obedecer y que Isabela se quedaría con otras personas hasta que yo demostrara que era una madre adecuada». Ricardo fue formalmente arrestado por secuestro, privación ilegal de la libertad, amenazas, fraude y trata de menores.
Durante la búsqueda en la propiedad, los investigadores encontraron documentos que comprobaban sus actividades criminales, incluyendo contratos falsificados y registros de pagos a funcionarios públicos corruptos. Lucía no fue la única, le reveló el delegado Rivera a Javier. Encontramos pruebas de que al menos 5 funcionarios de diferentes organismos públicos recibían pagos regulares para dificultar procesos de adopción y mantener a niños en situación vulnerable. El viaje de regreso a León fue emocionalmente intenso. Wendy estaba en el asiento trasero de la ambulancia que la transportaba para exámenes médicos al hospital, pero insistió en que quería ver a Isabela de inmediato. «Debe estar pensando que la abandoné», decía Wendy repetidamente. «Necesito explicarle que nunca quise dejarla». Javier llamó a Carmen desde el hospital, explicando que habían encontrado a Wendy y que estaba relativamente bien, considerando las circunstancias. «Trae a Isabela para acá», pidió. «Necesitan reencontrarse». El reencuentro entre madre e hija ocurrió en una sala reservada del hospital, con la presencia de la doctora Mireya para ayudar a Isabela a procesar la situación. Cuando Wendy vio a su hija entrar en la sala, no pudo contener el llanto. «¡Mamá!», gritó Isabela corriendo a los brazos de Wendy. «¡Sabía que ibas a volver! ¡Lo sabía!». Wendy abrazó a su hija como si nunca más fuera a soltarla. «Perdón, mi amor. Perdón por tardar tanto en volver. Mamá estaba atrapada, pero nunca dejó de pensar en ti». «Te hice cajeta», dijo Isabela, aún abrazada a su madre. «La abuela Carmen me enseñó y aprendí una canción nueva en la escuela». La doctora Mireya observó la interacción cuidadosamente, tomando notas sobre el comportamiento de ambas. Era evidente que el vínculo entre madre e hija permanecía fuerte, pero también que ambas necesitarían tiempo y terapia para recuperarse de los traumas vividos. Wendy necesitará tratamiento médico y psicológico antes de poder reasumir por completo el cuidado de Isabela, explicó la doctora a Javier y Carmen en privado. Fueron meses de trauma severo. Está físicamente debilitada y emocionalmente frágil. Carmen se ofreció inmediatamente a ayudar en la recuperación de Wendy. «Puede quedarse en nuestra casa hasta que se establezca de nuevo. Isabela necesita a su madre, pero también necesita estabilidad». Javier estuvo de acuerdo, dándose cuenta de que su viaje como padre adoptivo estaba evolucionando hacia algo más complejo, pero igualmente significativo. Ayudar a una familia destruida a reconstruirse. Esa noche, Wendy durmió en la habitación de huéspedes de la casa de Javier y Carmen, mientras Isabela insistió en dormir en un colchón en el suelo, junto a la cama de su madre. Antes de dormirse, la niña le cantó a Wendy la canción que había aprendido de Carmen, una canción de cuna tradicional mexicana. «Ha crecido tanto», susurró Wendy a Javier cuando él vino a verificar si necesitaban algo. «Gracias por cuidarla. Nunca podré pagarles lo que hicieron». «Wendy», respondió Javier, «cuidar de Isabela no fue una carga, fue un regalo. Y ayudarlas a las dos no es un favor, es familia». Pero incluso con Wendy de vuelta, Javier sabía que los desafíos estaban lejos de terminar. La recuperación sería larga y todavía había cuestiones legales complejas por resolver. Sobre la custodia de Isabela y la reintegración de una madre traumatizada a la vida normal. Los primeros días de Wendy en la casa de los Mendoza estuvieron marcados por una compleja mezcla de gratitud, trauma y tensión familiar que nadie había anticipado. Wendy se despertaba frecuentemente durante la madrugada gritando, reviviendo los meses de cautiverio en pesadillas vívidas que perturbaban a toda la casa. Isabela, que finalmente había logrado dormir tranquilamente después de meses de terapia, volvió a mostrar signos de ansiedad. «Mamá, ¿por qué gritas en la noche?
preguntó Isabela una mañana, mientras desayunaban juntas por primera vez en meses. ¿Tienes miedo del hombre malo? Wendy tomó las manos de su hija, tratando de encontrar palabras adecuadas para una niña de 4 años. A veces mamá tiene sueños feos sobre cuando estaba lejos de ti, pero ahora estoy segura aquí contigo y con el tío Javier y la tía Carmen. Carmen observaba la interacción entre madre e hija con sentimientos contradictorios. Durante los meses cuidando de Isabela, había desarrollado un profundo vínculo maternal con la niña. Ver a Wendy asumiendo nuevamente su rol natural como madre le traía tanto alegría como un dolor silencioso que no podía compartir, ni siquiera con Javier. La doctora Mireya orientó que sería necesario un periodo de transición cuidadoso, con terapia individual para Wendy y sesiones familiares que incluyeran a Javier y Carmen. Isabela ha pasado por múltiples traumas de abandono, explicó. Ahora que tiene 2 figuras maternas que ama, debemos asegurarnos de que no se sienta obligada a elegir entre ustedes. Las sesiones de terapia revelaron la extensión del trauma de Wendy. Durante el cautiverio, Ricardo había utilizado técnicas de manipulación psicológica sistemática, alternando entre amenazas contra Isabela y falsas promesas de reunificación familiar para mantener a Wendy sumisa. Me mostraba fotos de Isabela llorando, contó Wendy, en una sesión particularmente difícil. Decía que estaba sufriendo porque yo había sido una mala madre, que solo dejaría de sufrir si yo cooperaba con él. Javier descubrió que sus propias emociones sobre la situación eran más complicadas de lo que esperaba. Se había acostumbrado a ser la figura paterna de Isabela, y ver la dinámica familiar cambiando de nuevo lo dejaba inseguro sobre su futuro papel en la vida de la niña. Carmen, ¿crees que hicimos lo correcto?, preguntó una noche después de que Wendy tuviera otro episodio de pesadilla. Trajimos a Wendy a casa, pero ahora parece que todos estamos sufriendo de diferentes maneras. Javier, una familia no siempre es fácil, respondió Carmen abrazando a su esposo. Isabela necesita a su madre y Wendy necesita recuperarse. Nuestro papel ahora es ayudar en eso, aunque sea doloroso para nosotros. Las dificultades se intensificaron cuando Lucía Fernández, incluso bajo investigación, logró cuestionar legalmente la compleja situación de custodia que se había creado. Nidia recibió una notificación judicial exigiendo aclaraciones sobre por qué Isabela permanecía bajo el cuidado de una familia no oficial cuando su madre biológica había sido localizada. «Es una maniobra desesperada», explicó Nidia a Javier y Wendy. Lucía está tratando de crearles problemas legales como forma de negociación en su propia investigación criminal. La audiencia judicial se fijó para finales de agosto, creando un plazo angustioso para toda la familia. Wendy tendría que demostrar su capacidad para cuidar de Isabela, mientras que Javier y Carmen enfrentaban la posibilidad real de perder a la niña que habían aprendido a amar como a una hija. ¿Y si el juez decide que Isabela debe ir a un albergue mientras Wendy se recupera?, preguntó Carmen a Nidia. Ya ha pasado por demasiado abandono. Lucharemos para que eso no suceda, prometió la abogada. Necesitamos demostrar que la configuración familiar actual, aunque no sea convencional, está funcionando para el bienestar de Isabela. Durante este periodo de incertidumbre, Wendy comenzó a mostrar signos de depresión severa. Algunos días permanecía en su habitación, incapaz de cuidar incluso de sus necesidades básicas. En esos momentos, Carmen naturalmente asumía el cuidado de Isabela, creando una dinámica familiar aún más confusa para la niña. «Tía Carmen, ¿mamá ya no me quiere?», preguntó Isabela una tarde después de que Wendy había pasado todo el día durmiendo. «Hoy no habló conmigo». Carmen se arrodilló para quedar a la altura de la niña, eligiendo las palabras con cuidado. «Tu mamá te quiere mucho, Isabela,
pero está enfermita del corazón por las cosas malas que le pasaron. El doctor la está ayudando a mejorar. Javier decidió tomar una actitud más activa en la recuperación de Wendy. Comenzó a incluirla en las actividades diarias de la empresa, ofreciéndole un trabajo sencillo de oficina que la ayudara a recuperar la autoconfianza y la independencia financiera. Wendy, sé que eres inteligente y trabajadora, le dijo una mañana. Necesito a alguien para organizar papeles y atender el teléfono. Es trabajo ligero, pero puede ayudarte a sentirte útil de nuevo. Inicialmente reacia, Wendy gradualmente comenzó a responder positivamente a la responsabilidad. Organizar documentos e interactuar con clientes la ayudó a recuperar un sentido de propósito que había perdido durante el cautiverio. El cambio más significativo llegó cuando Isabela enfermó con fiebre alta una noche de septiembre. El instinto maternal de Wendy superó su depresión y pasó la madrugada cuidando de su hija con una determinación que no había mostrado en meses. «Mamá, te quedaste aquí conmigo toda la noche», dijo Isabela a la mañana siguiente, la fiebre finalmente bajando. «Igual que cuando era chiquita». «Sí, mi amor», respondió Wendy besando la frente de su hija, «y siempre me quedaré cuando me necesites». Javier y Carmen observaron la transformación de Wendy con esperanza renovada. Ver a una madre luchando por reconectarse con su hija les recordó por qué habían decidido ayudar en primer lugar. «Está mejorando», le dijo Carmen a Javier. «Creo que encontrar un propósito, tanto en el trabajo como cuidando de Isabela, está ayudando en su recuperación». 2 semanas antes de la audiencia crucial, Juan Carlos trajo noticias que cambiaron toda la perspectiva del caso. Durante la investigación de la red criminal de Ricardo, descubrió pruebas de que Lucía había recibido órdenes específicas para mantener a Isabela lejos de Wendy, incluso después de que fuera encontrada. «Ricardo todavía estaba coordinando acciones contra ustedes, incluso desde la cárcel», reveló Juan Carlos. «Usó contactos externos para presionar a Lucía a crear problemas legales que impidieran la reunificación familiar». El descubrimiento llevó a nuevas detenciones y a la destitución definitiva de Lucía de su cargo. Más importante aún, expuso la extensión del esquema criminal que había victimizado no solo a Wendy e Isabela, sino a docenas de otras familias en la región. «El fiscal le está ofreciendo un acuerdo a Wendy», explicó Nidia, «a cambio de su testimonio completo sobre las actividades de Ricardo. Recibirá protección legal total y apoyo para su reintegración social». En la víspera de la audiencia, toda la familia se reunió en la sala para conversar sobre el futuro. Wendy había mejorado significativamente, pero aún enfrentaba un largo camino de recuperación. Isabela estaba confundida sobre lo que significaría para ella si su madre recuperaba oficialmente la custodia. «Tío Javier, si me voy a vivir solo con mamá, ustedes ya no van a ser mi familia», preguntó Isabela, expresando el miedo que todos sentían pero que nadie había verbalizado. Fue Wendy quien respondió, sorprendiendo a todos. «Isabela, el tío Javier y la tía Carmen siempre serán tu familia. Ellos te cuidaron cuando yo no podía, y eso los convierte en tus padres del corazón». Javier sintió lágrimas en los ojos al oír esas palabras. Wendy estaba reconociendo oficialmente el vínculo que él y Carmen habían desarrollado con Isabela. «¿Y tú, Wendy?», preguntó Carmen vacilante. «¿Cómo te sientes al respecto?». «Me siento agradecida», respondió Wendy sinceramente. «Ustedes salvaron a mi hija y me salvaron a mí también. No quiero que Isabela pierda eso. Quiero que tenga 4 personas que la aman, no solo una». Esa noche, por primera vez desde que se reencontraron, Wendy logró dormir una noche entera sin pesadillas. Isabela
durmió tranquilamente en su propia habitación, segura en el conocimiento de que su familia había crecido en lugar de disminuir. En la mañana de la audiencia, todos se despertaron sabiendo que sus vidas estaban a punto de cambiar de nuevo, pero esta vez con la esperanza de que el cambio trajera finalmente la estabilidad y la paz que tanto habían buscado. La audiencia judicial tuvo lugar en una mañana soleada de octubre en el Juzgado de León, en una sala pequeña pero solemne que decidiría el futuro de una familia que se había formado a través de circunstancias extraordinarias. El juez Enrique Castillo, conocido por su experiencia en casos de derecho familiar, presidió la sesión con la gravedad que la situación exigía. Wendy estaba visiblemente nerviosa, pero decidida. Se había preparado durante semanas para este momento, trabajando con la doctora Mireya para organizar sus pensamientos y superar la ansiedad que la dominaba en situaciones de confrontación. A su lado, Nidia organizó cuidadosamente los documentos que comprobarían la recuperación de Wendy y la estabilidad de la actual configuración familiar. «Señoría», comenzó Nidia cuando fue llamada a presentar el caso, «estamos ante una situación única que demuestra cómo una familia puede formarse a través del amor y la dedicación, trascendiendo los lazos biológicos tradicionales». Javier y Carmen se sentaron en la primera fila, con Isabela entre ellos. La niña estaba callada, pero alerta, sosteniendo tanto su osito chocolate como la mano de Carmen. Aunque no comprendía completamente los aspectos legales de la situación, percibía que algo importante se estaba decidiendo sobre su vida. El fiscal Lucas Andrade presentó primero el caso contra Ricardo y la red criminal que había sido desmantelada. Su señoría, las investigaciones revelaron que Ricardo Morales operaba un esquema sistemático de explotación de familias vulnerables, usando la intimidación y la corrupción para separar a niños de sus madres. Los detalles presentados en el tribunal fueron impactantes. Además de Wendy e Isabela, otras 8 familias habían sido víctimas de esquemas similares. Ricardo no solo se había beneficiado de la extorsión directa, sino que también facilitaba adopciones ilegales internacionales, vendiendo niños a familias en el extranjero dispuestas a pagar altas sumas por procesos expeditos. La víctima Wendy Silva, continuó el fiscal, fue mantenida en privación ilegal de la libertad durante casi 4 meses, siendo sistemáticamente torturada psicológicamente a través de amenazas contra su hija menor. Wendy fue llamada a testificar. Con voz temblorosa pero firme, relató los meses de terror que había vivido. Él me decía todos los días que Isabela estaba sufriendo por mi culpa, que solo dejaría de sufrir si yo obedecía. Me mostraba fotos de ella llorando, decía que estaba en lugares terribles. ¿Y cómo se siente ahora en relación con los cuidados que la pareja Mendoza proporcionó a su hija?, preguntó el juez. Señoría, respondió Wendy, mirando a Javier y Carmen, ellos salvaron a mi hija, no solo físicamente, sino emocionalmente. Cuando la encontré de nuevo, estaba feliz, segura, amada. Eso es más de lo que cualquier madre podría pedir. El momento más tenso llegó cuando el abogado de oficio designado para representar los intereses de Isabela cuestionó la estabilidad de la configuración familiar actual. Señoría, aunque reconocemos la buena voluntad de la pareja Mendoza, la presencia de 4 figuras parentales podría crear confusión en la menor. Fue entonces cuando sucedió algo inesperado que cambió por completo el rumbo de la audiencia. Isabela soltó la mano de Carmen y se levantó en su silla. ¿Puedo hablar, señor juez?, preguntó con su voz pequeña pero decidida. El juez sonrió amablemente. Claro, Isabela, ¿qué te gustaría contarnos? Yo tengo 2 mamás ahora,
dijo Isabela mirando a Wendy y luego a Carmen. Mamá Wendy me hizo nacer y me dio a chocolate. Mamá Carmen me enseñó a hacer cajeta y me cantó para dormir cuando tenía pesadillas. La sala quedó en silencio total. La niña continuó. Y tengo a papá Javier que me recoge de la escuela y me ayuda con los dibujos. Eso no es confuso, es bueno. Tengo una familia grande. El juez tomó notas cuidadosas mientras Isabela hablaba. ¿Y te sientes segura con todas estas personas cuidándote? Sí, respondió Isabela con convicción. Antes solo tenía a mamá Wendy y al hombre malo. Ahora tengo personas que me protegen. Nidia aprovechó el momento para presentar la propuesta legal que había desarrollado con todas las partes involucradas. Señoría, proponemos una solución innovadora, guarda y custodia compartida entre la madre biológica Wendy Silva y la tutela legal para la pareja Mendoza, con residencia principal en la casa actual donde Isabela se siente segura. La propuesta incluía un cronograma estructurado. Wendy continuaría viviendo con la familia Mendoza hasta conseguir establecer una residencia independiente, pero mantendría plenos derechos parentales. Javier y Carmen serían reconocidos legalmente como tutores, con derechos y responsabilidades equivalentes a los de padres adoptivos. Es una configuración no convencional, admitió Nidia, pero atiende perfectamente al principio del interés superior de la niñez, que es tener acceso a todos los adultos que han demostrado capacidad y voluntad de amarla y protegerla. El juez pidió un receso de 2 horas para considerar la propuesta. Durante ese tiempo, toda la familia fue a un pequeño café cerca del juzgado, donde Isabela jugó tranquilamente mientras los adultos discutían ansiosamente las posibilidades. Wendy, dijo Javier, ¿estás segura de esta propuesta? No te sientas presionada a aceptar solo porque estamos nerviosos. Javier, respondió Wendy, observando a Isabela colorear un dibujo. Durante los meses que estuve prisionera, lo único que me mantenía cuerda era la esperanza de reencontrar a mi hija. Cuando la encontré, me di cuenta de que había ganado más de lo que soñaba, una familia completa. Carmen tomó la mano de Wendy. Para nosotros también fue un regalo. Isabela nos enseñó a amar de nuevo después de que perdimos a Patricia. Cuando regresaron al tribunal, el juez Enrique Castillo había tomado su decisión. Tras un análisis cuidadoso de todos los elementos presentados, considerando especialmente el bienestar demostrado de la menor y su propia expresión de voluntad, este juzgado aprueba la configuración familiar propuesta. La decisión establecía que Wendy mantendría plenos derechos parentales sobre Isabela, mientras que Javier y Carmen recibirían la tutela legal compartida. Isabela continuaría residiendo en la casa de los Mendoza, pero con total libertad para mudarse con Wendy cuando ambas se sintieran listas. Adicionalmente, continuó el juez, ordeno un seguimiento psicológico familiar por un periodo de 1 año para garantizar que esta transición continúe beneficiando a la menor. Cuando se anunció la decisión, Isabela corrió a abrazar primero a Wendy, luego a Javier y a Carmen. ¿Ahora es oficial?, preguntó. ¿Tengo una familia grande de verdad? Sí, mi amor, respondió Wendy con lágrimas de alegría en los ojos. Ahora es oficial. 3 meses después, durante las festividades navideñas típicas de Guanajuato, la familia expandida celebraba su primera cena de Nochebuena juntos. Wendy se había mudado a un pequeño apartamento cerca de la casa de los Mendoza, pero pasaba la mayor parte del tiempo con la familia, especialmente durante las comidas y actividades con Isabela. La niña había florecido por completo. Participaba en el coro infantil de la iglesia local. Ayudaba a Carmen en la cocina preparando dulces tradicionales y había desarrollado una pasión especial por ayudar a Javier en pequeños proyectos de construcción en el patio. «Miren lo que hice»,
dijo Isabela con orgullo, mostrando un pequeño jardín que había plantado con la ayuda de todos. Son flores para cada persona de mi familia, girasoles amarillos para papá Javier, rosas para mamá Carmen y violetas para mamá Wendy. ¿Y para ti?, preguntó Wendy. Para mí no necesito flores, respondió Isabela, sonriendo. Los tengo a ustedes. Esa noche, después de que Isabela se durmiera en el regazo de Wendy durante la lectura de un cuento de Navidad, los 4 adultos se sentaron en el porche para conversar sobre el año que había pasado. Cuando encontré a Isabela en la carretera, dijo Javier, jamás imaginé que todos estábamos a punto de descubrir el verdadero significado de la familia. El destino tiene formas misteriosas de poner a las personas adecuadas en nuestras vidas en el momento adecuado, respondió Carmen, observando las luces navideñas que decoraban la ciudad histórica a lo lejos. Wendy, que había permanecido en silencio, finalmente habló. Durante todos esos meses de terror, rezaba para que alguien cuidara de Isabela si algo me pasaba. Nunca imaginé que cuando me salvaran, descubriría que mi hija no solo había ganado cuidadores, sino una familia verdadera. En la mañana de Navidad, Isabela se despertó temprano y corrió a la sala donde estaban los regalos. Pero antes de abrir cualquier envoltura, hizo algo que tocó profundamente el corazón de todos los adultos. Dibujó una tarjeta de Navidad que mostraba 4 figuras grandes protegiendo a una figura pequeña en el centro. Este es mi regalo para ustedes, dijo, entregando el dibujo. Es nuestra familia. Ahora nadie nunca más podrá separarnos. Y en ese momento, bajo las montañas doradas de Guanajuato, una familia que se había formado a través del abandono, el sufrimiento y la esperanza, finalmente encontró la paz duradera que todos merecían. Isabela tenía razón. Eran una familia verdadera, forjada no solo por la sangre o la ley, sino por el amor incondicional que había florecido en medio de las circunstancias más improbables. El osito chocolate, testigo silencioso de todo el viaje, descansaba pacíficamente en el regazo de Isabela, ya no como un símbolo de abandono y soledad, sino como un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, el amor tiene el poder de transformar el dolor en esperanza y a extraños en familia. Si te gustó este video, por favor, suscríbete a mi canal. Prometo traer todos los días videos que harán tu vida más feliz. Comenta qué te pareció mi historia dándole una nota del 0 al 10. Y muchas gracias.